El 11 de julio de 1991, el cielo de México no solo se oscureció, se abrió. Aquella mañana comenzó como cualquier otra, pero el aire tenía algo distinto. Una expectativa eléctrica recorría las calles de Puebla, de Ciudad de México, de Morelos y de Querétaro. No era miedo, no era tensión, era anticipación. México estaba a punto de presenciar uno de los eclipses solares totales más espectaculares del siglo. Desde semanas antes, los noticieros advertían: no miren directamente al sol. Las ópticas agotaron filtros, las plazas comenzaron a llenarse desde temprano. Astrónomos aficionados montaban telescopios, equipos de televisión preparaban transmisiones en vivo, y millones de ojos mirarían al cielo ese día, y tal vez algo más también estaba mirando. Minutos antes de la totalidad, la luz comenzó a cambiar. No fue como apagar un interruptor, fue más inquietante que eso. Las sombras se alargaron, el aire se enfrió, los pájaros callaron, el mundo parecía contener la respiración. En Puebla, una multitud reunida en el Zócalo miraba hacia arriba con lentes oscuros. En la Ciudad de México las azoteas estaban repletas. Algunos gritaban emocionados, otros guardaban silencio. Y entonces ocurrió. La luna cubrió por completo el sol. El día se convirtió en noche. Un anillo de fuego rodeó el disco oscuro. La corona solar brilló como una aureola sobrenatural. Y fue en ese instante cuando comenzaron los gritos. Primero fue una voz aislada: «¡Mira eso!». Luego otra: «¡No es el eclipse!». Cámaras que apuntaban al sol comenzaron a desviarse ligeramente. Algunos operadores pensaron que era un reflejo. Otros creyeron que era Venus visible desde la oscuridad, pero no se movía como un planeta. En distintos puntos del país, casi al mismo tiempo, personas reportaban lo mismo. Un objeto brillante, metálico, suspendido y silencioso. No era una estrella, no parpadeaba y no parecía un avión. En una grabación tomada en la Ciudad de México, se escucha claramente a una mujer decir: «No se está moviendo, ¿lo están viendo?». En Puebla, otro testigo describe un disco plateado que parecía inclinarse ligeramente. Lo más desconcertante no era solo el objeto, era que no había solo uno. A diferencia de otros relatos ufológicos del pasado, este no quedó solo en testimonios, fue captado en video por cámaras domésticas, cámaras profesionales, equipos de televisión. Y en varias grabaciones se observa un punto luminoso fijo durante la totalidad del eclipse, que luego parece desplazarse lentamente cuando la luz regresa. Algunas cintas muestran más de un objeto, y en cuestión de días los noticieros comienzan a hablar del tema. ¿Fueron reflejos? ¿Fueron globos? ¿Planetas visibles por el eclipse? ¿O fue algo más? Lo inquietante era la coincidencia. Personas que no se conocían, ciudades distintas, pero mismo día y mismo momento. Hay un detalle que muchos olvidan. Ese día millones de personas estaban mirando exactamente hacia el mismo punto del cielo. Es uno de los pocos momentos en que todo un país levanta la vista al mismo tiempo. Si algo hubiera querido pasar desapercibido, definitivamente ese no era el día. Pero si algo hubiera querido ser visto, era el momento perfecto. Un astrónomo aficionado en Morelos declaró días después que el objeto no correspondía a ningún cuerpo celeste conocido en esa posición. Un camarógrafo afirmó que el brillo no cambiaba como lo haría un reflejo óptico. Algunos describieron movimientos sutiles, casi inteligentes. Y uno de los relatos más inquietantes provino de una familia en Puebla. Aseguraron que el objeto permaneció visible incluso después de que el eclipse terminó, alejándose lentamente hasta perderse en el azul del cielo, sin ruido, sin estela y sin explicación. Con el paso de los días, comenzaron las hipótesis racionales. Venus pudo haber sido visible. Globos metálicos pudieron reflejar la luz, artefactos ópticos en las cámaras VHS o efectos de contraste por la oscuridad repentina, pero cada explicación encontraba resistencia.
¿Por qué múltiples videos desde ángulos distintos mostraban algo similar? ¿Por qué algunos objetos parecían moverse de forma independiente? ¿Y por qué el fenómeno fue tan sincronizado? El debate se encendió y lo que ocurrió después fue igual de significativo. El caso del eclipse de 1991 marcó el inicio de una década de intensa actividad ovni en México. Programas de televisión comenzaron a dedicar segmentos enteros al fenómeno. Testigos perdieron el miedo de hablar y más grabaciones empezaron a surgir. El cielo mexicano parecía haberse convertido en escenario frecuente de luces y objetos inexplicables. Muchos investigadores consideran aquel 11 de julio como el punto de partida de la gran oleada ovni de los años 90 en el país, como si algo se hubiera activado, como si una puerta se hubiera abierto. Algunos ufólogos plantearon una idea intrigante. ¿Y si el eclipse no fue casualidad? No en el sentido astronómico, los eclipses están perfectamente calculados, sino en el sentido estratégico. Porque durante un eclipse la luz cambia drásticamente, las condiciones atmosféricas se alteran, la atención humana está dirigida al cielo. ¿Sería ese el momento perfecto para observarnos? ¿Para medir nuestra reacción? ¿Para dejarse ver sin intervenir? Existe otra posibilidad. Cuando millones esperan algo extraordinario, ¿podría la mente completar lo que no entiende? La oscuridad súbita, la emoción colectiva, el asombro, la sugestión puede ser muy poderosa, pero también lo es la evidencia grabada, y ahí es donde está el dilema. Décadas después, los videos siguen analizándose. Algunos muestran puntos estáticos que podrían ser planetas, otros parecen reflejos internos de la lente, pero hay grabaciones que continúan generando debate por sus movimientos. En ciertos cuadros se aprecia un desplazamiento lento y controlado, no errático, no caótico, intencional. Lo más fascinante es que fue un evento colectivo. No fue un campesino aislado, no fue un radar militar clasificado y no fue un relato nocturno en carretera. Fue un fenómeno a plena luz del día, durante un evento astronómico histórico, frente a millones de personas. Eso lo convierte en uno de los avistamientos más documentados y debatidos en la historia reciente de México. Cuando la luz regresó por completo, la vida continuó. La gente aplaudió, algunos lloraron por la belleza del eclipse, otros murmuraban sobre lo que habían visto, pero el cielo volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado, y sin embargo, algo había cambiado. Desde ese día, miles comenzaron a mirar más seguido hacia arriba. ¿Fue un fenómeno óptico amplificado por la emoción colectiva? ¿Un error de interpretación repetido miles de veces? ¿O un auténtico evento de presencia desconocida aprovechando un único momento? No existe una respuesta definitiva y quizá ahí reside su poder. El misterio no siempre necesita confirmación, a veces basta con la duda. Imagina por un momento estar ahí. El cielo oscuro, el anillo de fuego suspendido, el silencio absoluto. Y de pronto, algo más. Algo que no estaba en los cálculos, algo que no figuraba en los libros de astronomía. Algo que decidió mostrarse cuando todos miraban. Tal vez un reflejo, tal vez fue un error, o tal vez fue un recordatorio, que incluso cuando creemos entender el universo aún guarda secretos. Y aquel 11 de julio de 1991, durante unos breves minutos de oscuridad total, México no solo observó un eclipse, sintió que el cielo lo observaba de vuelta.